Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a entrar a un tema sumamente delicado, ¿ok? Como lo vieron en el título, de acá abajito vamos a hablar de la arepa. ¿De dónde proviene la arepa? ¿Si de Venezuela o de Colombia? Antes de entrar en este tema, déjame tu comentario y dime, ¿de dónde crees que es la arepa? ¿De Colombia o de Venezuela? Este es un tema que a nosotros nos ha tenido, yo creo que por muchos años en polémica. Siempre como que tratamos de defender cada quien lo que creemos o lo que hemos visto de años de crianza, de dónde es la arepa. Para las personas que me están viendo de otros lados, de otros países, que no saben qué es una arepa, la arepa es un alimento hecho con maíz, ¿ok? De forma circular, redonda, con un diámetro de 10 centímetros, se puede decir. En realidad lo haces a tu gusto, pero es un alimento muy común en las casas de tanto venezolanos como colombianos. Entonces, si queremos entrar en este tema, yo creo que primero tenemos que saber de dónde proviene el maíz, ¿ok? La historia o lo que se dice es que el maíz proviene originalmente de México. El maíz o la mata del maíz es original del teocincle. ¿Qué es un teocincle? No es más que un monte o una maleza que fue creciendo o siempre crecía en estos territorios, pero los indígenas, los aztecas, las personas de antes, por así decirlo, creían o creyeron o todavía creen, la verdad no sé, que eso evolucionó para darle fuerza al hombre, para que tuviera fuerza para trabajar, tuviera salud, prosperidad, para beneficiar el hombre y la familia. Entonces, si ya sabemos que el maíz proviene o es original de México, la pregunta es ¿cuándo llegó a esta zona? Entonces yo creo que este es punto para Colombia, porque el maíz pisa tierra colombiano hace aproximadamente o data los 3000 años atrás. En cambio en Venezuela se dice o hay pruebas que fueron 2800 años atrás. O sea, hay una diferencia ahí de cuando de 200, 100 y algo de años, de que llega primero a Colombia y después a Venezuela. Pero tampoco podemos decir por esta conclusión o lo que estamos hablando de la materia prima, que es el maíz, que haya sido primero en Colombia, porque si hablamos de antigüedad, ¿ok? Los utensilios, las herramientas, vasijas, budares, está demostrado que llegó primero a Venezuela, ¿ok? Unos 1000 años antes de Cristo ya hay evidencia que existía esas herramientas con las que se preparaba la arepa, ¿ok? Existían en Venezuela. Entonces vamos uno a uno, porque la materia prima estaba en Colombia, pero las herramientas con que se hacían estaban en Venezuela. Ahora, si como acabamos de comentar, es verdad que el maíz llegó primero a territorio colombiano y las herramientas a territorio venezolano, tenemos que recordar que en esa época no estaban demarcados o no teníamos una línea fronteriza entre cada país, ¿ok? Ahí éramos un solo territorio, éramos sur, norte, después del lago de Maracaibo, el lado de este lado de Venezuela. Entonces en esa época no existía una demarcación con líneas fronterizas. También es importante acotar que Venezuela y Colombia no son los únicos que tienen este tipo de alimentos. Si podemos recordar, y si alguien de estos países acá va a confirmar, en El Salvador tenemos las pupusas y en México tenemos las gorditas,
que es un alimento parecido o con el mismo diámetro de las arepas. Otro dato importante de todo esto es que la arepa se hace conocer en Europa luego del descubrimiento de América gracias a un italiano que llega a sus fronteras y comienza a hablar de un alimento rico con proteínas que alimenta muchísimo, y él dice que lo vio por primera vez en Cumaná. Cumaná es territorio venezolano, ahí están ubicados unos indígenas, y él habla que de ahí él conoce o da a conocer en Europa la arepa venezolana. Entonces, si hacemos rápidamente una comparación de lo que acabamos de hablar, en Colombia se da a conocer el maíz por primera vez, pero en Venezuela están las herramientas. Otra cosa es que en Venezuela se da a conocer la arepa a nivel internacional, no solo hace años, sino actualmente. Muchos lugares tú mencionas la arepa, aparte de la rivalidad que hay entre Colombia y Venezuela, la reconocen como una arepa venezolana que es de Venezuela. Por otro lado, los colombianos se han encargado de hacer 55 formas de arepa, o sea, 55 formas de cocinar, de hacer, de preparar la arepa. Y es también reconocida a nivel internacional de muchísimas formas. Otro punto importante es que actualmente la harina precocida más famosa a nivel mundial es la harina pan. La harina pan fue creada en 1960 por una empresa venezolana llamada La Polar. Pero al final no existe, se los digo y está demostrado, no existe un registro real. Todos son hipótesis, ¿ok? No existe un registro donde se vea o se tenga certeza de dónde fue creada la primera arepa, si fue en Colombia o si fue en Venezuela, porque como vieron existen demasiados factores, ¿ok? Demasiados factores que yo como venezolana podría creer que es venezolana, y tú como colombiano que me estás viendo puede creer que sea colombiana. Pero antes de seguir con este video, ve por favor y suscríbete para que de esa forma me hagas saber a mí que te gusta mi contenido y yo seguir haciéndolo. Deja el me gusta, tu comentario de dónde crees que es la arepa. Lo que no podemos quitar es que se consume ampliamente en ambos países, tanto en Venezuela como en Colombia, y yo creo que no existe ninguna persona en estos países que cuando le digan ¿quieres una arepa?, diga que no. Ambos diremos que sí, porque tanto Venezuela con su gastronomía y la forma de preparar la arepa, como Colombia con sus arepas dulces, sus arepas diferentes, bueno, al menos para mí, ambos siempre vamos a decirle sí a una arepa. Y al final, si me preguntan de dónde es la arepa, yo sinceramente he llegado a la conclusión que la arepa es, tambores, que la arepa es mexicana, así como lo escuchan, mexicana, porque si la materia prima viene de México, que es el maíz, yo no creo que esas personas no hayan inventado un alimento tan rico como este. No hay pruebas, es simplemente una conclusión o es simplemente una idea que se me explotó en la cabeza luego de leer y buscar y tratar de entender más allá de las cosas históricas. Podemos llegar a esa conclusión y ya dejamos eso, y la arepa es mexicana. Así que amigos, vamos a seguir con esa unión, esa hermandad que nos caracteriza a los venezolanos y a los colombianos, y vamos a seguir compartiendo nuestra
arepa en cualquier lugar que vayamos del mundo, de Europa, Estados Unidos, a cualquier lugar del mundo, porque la arepa nos representa. Así que un besote inmenso, gracias por ver este video. Recuerda suscribirte, dejar el comentario. Un besote inmenso. Chao, chao.